Todo lo que pasa en Pueblo Ester está en un solo lugar. En FM Sueños, Breves Locales. Bueno, llegó el momento. Estamos en comunicación directa con el padre Marcelo para que nos haga un raconto sobre lo que fue el año para la Iglesia, especialmente en la Argentina, con esto de la designación de nuestro querido Papa, y máxime el gesto que tuvo ayer con el cura Báez, donde el cura Báez estaba en la plaza. Él había ido para verlo pasar nada más, y Francisco, cuando pasó, lo conoció, hizo volver el Papa móvil, lo llamó y lo hizo subir y lo paseó por la plaza al cura Báez, que realmente estaba recontraemocionado. ¿Es así, padre Marcelo? Buenos días para todos. Sí, realmente ha sido un gesto que, bueno, ya sabemos que en la persona del Papa Francisco, conociéndolo, es un gesto que a él le sale naturalmente, ¿no? Yo diría que es como un gesto muy, pero muy argentino, que quizás otros papas, como sus predecesores, como el mismo Papa Benedicto o Juan Pablo II, no le salía así tan espontáneamente en la plaza de San Pedro, como lo hace Francisco. Por eso digo, insisto, en que es un gesto muy argentino, muy nuestro. Los argentinos somos así, ¿no es cierto? Somos, en general, somos, digamos, nos enorgullece encontrar a alguien, a un compatriota, digamos, ¿no? Encontrarlo y sentirlo cerca, más cuando lo conocemos, y en el caso del cura Báez, que fue el obispo quien lo ordenó. Lo ordenó, o sea, él recibió la ordenación. ¿Cómo no se va a acordar Francisco de quienes ha ordenado? Se ha ordenado muchísimos sacerdotes en los años que estuvo de arzobispo en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero más allá del gesto que hizo con él, Francisco es capaz de hacerlo con cualquier sacerdote, ¿no? Perdón, hecho, padre. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue la declaración de Báez, el padre Báez, cuando habla de que lo había encontrado más joven, más fuerte. Es como que hay otro cura, que Francisco está fortificado, ¿no es cierto? Que la imagen del Señor lo está protegiendo más todavía. No cabe duda, porque él ha sido elegido como sucesor de San Pedro, y ya sabemos que los ministerios en la Iglesia, es decir, que son un servicio, o sea, el sacerdocio y cualquier sacerdote que ocupa un cargo, ya sea una parroquia, ya sea un obispo con su arquidiócesis o su diócesis, bueno, los cargos en la Iglesia, la autoridad, son entendidos y deben ser entendidos evangélicamente desde las palabras de Jesús, ¿no? Son un servicio. Ustedes no están, decía el Señor a los apóstoles, como dominadores a través del apóstol San Pedro. No son dominadores sobre la grey de Dios, sino servidores. Eso lo hace muy patente el Papa Francisco, muy patente. Él se ha sentido renovado y confirmado en esa vocación. Hay una cosa... Él ha tenido la vocación sacerdotal, que es una vocación de servicio, no de autoritarismo, no de una autoridad humana. La autoridad del sacerdote es una autoridad espiritual. Y en el caso de Francisco, vos fijate que él ya había cumplido los 75 años en la curia porteña, sí, lo cual se había presentado a Benedicto XVI su renuncia, que el Papa Benedicto no le había aceptado. Esa fue una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, que él había renunciado a un posible nombramiento. Pero... Él no renunció a un posible nombramiento. Él presentó la renuncia, como todos los obispos, se les recomienda por el Código de Derecho Canónico, les recomienda que a los 75 años presenten la renuncia a su diócesis, igual que los párrocos, a nosotros,
a cumplir los 75, se recomienda, se pide que presentemos la renuncia al cargo, a la parroquia. Después, si el obispo o el papa la acepta o no es otra cosa. En el caso de Francisco, él cumplió con esa ley, con ese canon, cumplió los 75 y presentó su renuncia al papa. Benedicto XVI no se la aceptó, lo cual quedó habilitado para la elección del cónclave, que fue inesperado en este caso por la renuncia de Benedicto XVI, que también fue histórica, porque eso no se lo esperaba a nadie. Perdón, él seguía en carrera, entonces, quiere decir que lo... No, él acá hay que aclarar una cosa, es decir, aunque él haya presentado la renuncia como obispo de Buenos Aires a los 75 años, su condición de cardenal, por ser el obispo primado, ¿no es cierto?, de la Argentina, lo habilitaba para ser electo sumo pontífice, porque hasta los 80 años cumplidos siguen participando del cónclave los cardenales. Hay una frase que nos conmueve a los argentinos y al mundo. Cuando nuestro querido Francisco se despide y siempre dice, recen por mí. Es una frase que aquel que inclusive no es de ir a la iglesia se siente conmovido. Se siente conmovido y también se siente como llamado a rezar, digamos, ¿no? Porque por ahí a veces rezamos muy poco, ¿no? Es decir, a veces solamente, bueno, cuando nos vamos a dormir por allí, un ratito hacemos un Padre Nuestro, una Ave María, y bueno, que el Papa esté llamando constantemente, recen por mí, esa palabra recen, es muy importante. Y hagan lío. Nos está llamando a salir un poco de estar tan apegados a lo que es terrenal, a lo que son los problemas de esta vida, que todos los tenemos, pero a mirar un poco para arriba, mirar a Dios y buscar en Dios la fuerza. Por eso la frase... Esto es un llamado, ¿no? La frase famosa de él, hagan lío en la iglesia, ¿no es cierto? Sí, eso hay que entenderlo. Hay que interpretarlo bien, ¿no es cierto? Por hay supuesto. Que interpretarlo como lo dijo él, es decir, él le ha pedido a los jóvenes que hagan lío en el sentido de estar presente. Y de salir a la calle. De estar presente, de manifestarse como cristianos, de manifestarse como católicos. Hoy sabemos que hay una resistencia a la iglesia en muchos aspectos, ¿no? Y que la juventud es la que tiene que también manifestar públicamente su fe. Entonces, lo que ha hecho el padre Francisco llamando, digamos así, a la juventud a hacer lío, no es hacer un lío, digamos así, no es llevar el caos, no es cortar una ruta, no es cortar una calle. No. No es prender gomas. En el buen sentido de la palabra, decimos. En el buen sentido, es decir, que estén presentes, que se hagan ver, que no tengan vergüenza de su condición de cristianos y de católicos. Perdón, padre, hablando de jóvenes... Y no, te quería decir, porque quedó cortada la conversación, ¿no? Es decir, que vos me decías que se lo ve como renovado, que dijo el cura Báez. Eso es debido a la vocación. Yo te decía que él había renunciado a su cargo, no a la vocación sacerdotal o a ser obispo, porque eso es para siempre, ¿no es cierto? Pero al cargo había renunciado a los 75 años. Cuando él lo eligen en el cónclave, no cabe duda que su vocación se reconfirma de parte del Señor. No cabe duda de que Dios le va a dar, como a todos los que nos encomienda un cargo, la fuerza necesaria y la gracia necesaria para poder cumplir los deberes propios de ese cargo. Entonces, acá hay una fuerza que tiene él que no viene de él. Por eso esto hay que entenderlo también para todos, para lo que es la vida del sacerdote. A veces uno piensa, dice, y bueno, pero o la gente piensa en general, y los curas, en realidad ha pasado lo que ha pasado con tantos curas, porque en realidad los curas tendrían que llevar otro modo de vida, tendrían que casarse, tendrían que tener una familia, tendrían que... Bueno, a ver, eso puede ser susceptible de cambio, pero en realidad,
cuando el sacerdote, ahí tenemos el ejemplo de Francisco, del Papa mismo, se entrega a su misión con la ayuda de Dios. No solo puede ser fiel a lo que Dios le pide en su cargo y hacerlo bien, sino que puede dar muchos frutos. Fíjense los frutos que dio el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, con tanta gente a la cual visitó, con tantos lugares donde estuvo, no perdía su tiempo, se entregó a su misión. Y en silencio, en silencio. Fíjense ustedes si él hubiese tenido una familia, por ejemplo, que lógicamente podría haberla tenido si no estuviese la ley del celibato. Hubiese podido tener la libertad de irse en medio de la villa, estar todo el día visitando gente, de asistir a los pobres, de sostenerse a sí mismo, sostener una familia. Es decir, el celibato es también un don de Dios, que en el caso de Francisco lo vemos porque le ha dado una gran libertad para vivir como vivió y para llegar a ser ahora, como se dice del Papa, el siervo de los siervos de Dios, ¿no? Para llegar a tener una misión universal. Todo sacerdote está llamado a esto, ¿no? Y la vida del sacerdote tiene que ser entendida así, que haya algunos, o muchos, no digo porque somos muchos sacerdotes en el mundo, pero que haya algunos que fallen en su misión, que haya algunos que no la cumplan bien, que haya algunos, bueno, en todos lados también hay muchos esposos que fallan como esposos, también hay muchos médicos que fallan como médicos, pero hay miles de médicos que son excelentísimos, hay muchísimos esposos que son fidelísimos, muchísimas esposas que son fidelísimas y que son madres y que son buenas y que se ocupan de su familia y que no abandonan a sus hijos. Bueno, tuvimos el caso tenemos el caso de esta chiquita que están sospechando, ¿no? Que la madre y el padrastro la mataron. Dice, una cosa aberrante. Uno dice, pero esto, ¿cómo puede ser esto? Bueno, tenés de todo. Perdón, padre. En la iglesia no hay que olvidarse que el primero que lo traicionó a Jesucristo fue Judas Iscariote, que fue un elegido por él, fue un apóstol. Sí, entonces, la gente en realidad no se tendría que escandalizar o generalizar cuando ve fallas en un sacerdote, o cuando un sacerdote deja, o cuando un sacerdote no cumple lo que tiene que cumplir, porque ese sacerdote está recompensado, por otro lado, con miles de sacerdotes que viven bien como Francisco. Perdón, Él padre. nos da la pauta de que es posible vivir feliz una vocación. Así como muchos padres de familia o madres de familia pueden decir, yo vivo feliz con mi familia, ¿o no? Sí, señor. Perdón, estábamos hablando de los jóvenes y acá en el estudio estoy con dos jóvenes que podrían ser mis nietos. Y quieren hacerte una pregunta, padre. Uno es Ariel y el otro es Eduardo. Te dejo en comunicación con ellos para que ellos te hagan la pregunta. Perfecto. Yo lo que le quería preguntar, padre, Primera pregunta. Primera. ¿Y si notó una mayor asistencia y una mayor participación de la gente a partir de la llegada de Bergoglio como papa? A ver, ¿en qué sentido me preguntás la participación? Claro, si la gente se acercó un poco más. Ah, sí, en la misa decís vos. Sí, en general. Sí. Mira, ha sido, para la iglesia en Argentina, ha sido un cimbronazo muy grande en todos los aspectos, en todos. Digamos, a nivel eclesial hubo mucho, ha sido como una especie de movimiento telúrico, digamos, como que nos movió el piso para darnos cuenta que nuestra iglesia está viva y puede dar frutos como los que ha dado, es decir, dar a la historia, nada más y nada menos que a la historia de la iglesia, un sucesor de Pedro, que hasta ahora fue el primero latinoamericano. Bueno, eso nos ha tocado, creo que a la gente, incluso a la gente más sencilla, la ha tocado muchísimo.
muchísimo.